A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena. La temperatura ha caído a 30 grados bajo cero. Madre mía, qué frío. Sí, pero es que la cosa empeora. El viento golpea con una fuerza brutal en mitad de la noche canadiense y la nieve llega literalmente hasta la cintura. Las piernas ya no responden al cerebro. Un escenario de supervivencia total. Totalmente. La mente está tan agotada por la falta de sueño que empieza a jugar malas pasadas. Proyecta alucinaciones vívidas sobre las placas de hielo. Y la única fuente de energía disponible para mantener el cuerpo en movimiento es tragar a palo seco aceite de oliva puro por su alto contenido calórico. Tela marinera. Beber aceite a 30 bajo cero. Pues agárrate porque, por si todo esto fuera poco, la ruta exige ahora descender por un acantilado completamente helado. Un descenso que tomará unas 6 angustiosas horas, en la oscuridad más absoluta, colgados de unas cuerdas que, según se acaban de dar cuenta en pleno precipicio, están parcialmente deshilachadas y no hay forma de repararlas. Suena a un escenario sacado de la peor de las pesadillas. Desde luego. Es decir, es un nivel de estrés físico y mental que roza el límite de la biología humana. Pero, y aquí está la clave, la mente es un territorio extraordinario, lleno de atajos y mecanismos sorprendentes. Ya. Porque sobrevivir a ese acantilado helado, aferrándose a la vida con las manos entumecidas, y el acto absolutamente mundano de beber un vaso de agua cada mañana nada más levantarse, comparten en el fondo la misma maquinaria psicológica. Es el mismo engranaje neuronal operando a diferentes escalas. Fíjate qué contraste. Y dar la bienvenida a este análisis a fondo es un auténtico placer, porque la misión de hoy es precisamente entender esa maquinaria. Queremos desentrañar cómo se domina la voluntad humana. Eso es. Para ello vamos a cruzar dos fuentes que, sobre el papel, parecen habitar en universos diametralmente opuestos. Por un lado tenemos los meticulosos apuntes del creador Jaime Rodríguez de Santiago sobre los 6 mejores libros sobre hábitos, una inmersión profunda en la microarquitectura del comportamiento. Una maravilla de apuntes, por cierto. Sí, son buenísimos. Y por otro lado, nos lanzamos de cabeza al barro con el análisis de Spartan Up, el manifiesto de Joe DeSena, fundador de las legendarias Spartan Races. Son dos perspectivas que colisionan de una manera fascinante. Tenemos la construcción paciente, milimétrica y casi invisible de las rutinas diarias frente a una filosofía radical que busca, de forma intencionada, el sufrimiento extremo y la incomodidad máxima. Exacto. Y la razón por la que esto resulta vital para cualquiera que nos escuche es abrumadoramente práctica. Vivimos inmersos en una época de sobrecarga constante. La atención está fragmentada y los obstáculos surgen sin previo aviso. Claro, el estrés diario. Eso es. Entender la conexión secreta entre esa microrrutina diaria, la que automatizamos para no pensar, y la capacidad de sobrevivir a los grandes acantilados de la vida es el atajo definitivo. Es la fórmula para construir una resiliencia inquebrantable sin terminar completamente quemados por el esfuerzo. Totalmente de acuerdo. No se trata simplemente de sobrevivir a base de fuerza bruta, sino de diseñar un sistema interno y un entorno que nos permitan prosperar. Da igual si el reto es sacar adelante una fusión empresarial complejísima, gestionar una crisis familiar o enfrentarse a una tormenta de nieve literal. Vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por la base, por la anatomía microscópica de lo que configura nuestras vidas. Hay un dato abrumador que extraemos de los apuntes sobre el poder de los hábitos de Charles Duhigg. El famoso bucle del hábito. Justo. Duhigg señala que aproximadamente el 40% de lo que hacemos cada día no es fruto de decisiones conscientes, sino puros hábitos. Casi la mitad de nuestra jornada opera en un piloto automático absoluto. Y asumiendo que ya conocemos cómo funciona el bucle clásico del estímulo, la rutina y la recompensa, lo verdaderamente revelador llega cuando cruzamos este dato con la perspectiva de Gretchen Rubin en su libro Mejor que nunca. Lo fascinante de esto es cómo Rubin redefine el éxito de una rutina. Ella sostiene que un comportamiento no se convierte en un hábito de verdad por el simple paso del tiempo, sino en el milisegundo exacto en que ya no requiere tomar una decisión para llevarse a cabo. Claro, la decisión desaparece. Exacto. Es una cuestión de carga cognitiva. La fricción mental desaparece por completo.
El cerebro humano es una máquina diseñada para ahorrar energía, así que automatiza todo lo predecible para reservar la glucosa y la capacidad de procesamiento para las amenazas reales. Y ahí es donde el enfoque de James Clear en hábitos atómicos resulta demoledor frente a las viejas creencias. Clear destroza el gran mito del desarrollo personal. ¿El de la fuerza de voluntad? Ese mismo. Tradicionalmente se ha vendido la idea de que si uno fracasa al intentar salir a correr todas las mañanas o al intentar dejar de fumar, es por debilidad moral, falta de fuerza de voluntad, dicen. Pero Clear le da la vuelta al tablero, argumentando que el problema rara vez es la persona, el problema es que el sistema está mal diseñado. El entorno empuja al fracaso. Efectivamente. Si para ir al gimnasio hay que conducir media hora en medio del tráfico, la fuerza de voluntad se agotará el tercer día, seguro. Es un cambio de paradigma brutal. La voluntad no es un motor inagotable, es más bien como la batería de un teléfono móvil, que se va vaciando con cada pequeña decisión del día. Y esto nos conecta directamente con el método Kaizen, que Robert Maurer explora en Un pequeño paso puede cambiar tu vida. Un enfoque súper interesante. Sí, Maurer aplica una solución brillantemente subversiva frente al rechazo natural del cerebro al cambio. El cerebro humano, en particular la amígdala, percibe los grandes cambios como amenazas existenciales, desatando el miedo y la procrastinación. Ya, el famoso modo de lucha o huida. Eso es. La estrategia de Maurer es esquivar el radar de la amígdala dando pasos tan ridículamente pequeños que las excusas pierden todo su sentido lógico. Si el objetivo es hacer 50 flexiones, el paso Kaizen podría ser simplemente ponerse en posición de flexión y volver a levantarse. Cero fricción. Pero, a ver, si le damos una vuelta de tuerca a esto, me surge una duda importante. Yo entiendo perfectamente la ciencia de engañar a la amígdala y me parece una estrategia brillante para arrancar. Sin embargo, ¿no corremos el riesgo de volvernos excesivamente frágiles? Es una buena pregunta. Claro, es que si nos acostumbramos a que cada paso hacia la mejora deba ser minúsculo y completamente libre de dolor para que no nos asuste, ¿cómo demonios nos preparamos para un revés de verdad? Porque la vida, por desgracia, no siempre te pregunta si estás listo para dar un pasito pequeño. A veces te lanza un piano a la cabeza. Totalmente. Es una objeción fundamental. Si solo aplicamos la reducción de fricción, nos convertimos en cristal, y por eso los apuntes rescatan una regla de oro acuñada por Tynan en su obra Superhuman by Habit, que sirve como puente entre la comodidad del microhábito y la resiliencia real. Ah, sí, la regla innegociable. Exacto. La regla es implacable. Dice así: nunca falles 2 veces seguidas. Esa es la clave de todo. Así es. Tynan reconoce que la vida real interrumpe los sistemas perfectos. Un día hay una emergencia médica o un vuelo retrasado y la rutina se rompe. El primer fallo es una anomalía estadística, no pasa nada. Pero el segundo fallo consecutivo es el inicio de un nuevo hábito de negligencia. Claro, creas el hábito de no hacer el hábito. Efectivamente, el esfuerzo monumental no debe invertirse en que cada día sea perfecto, sino en aplicar una contención de daños absoluta cuando el sistema falla. Esa regla innegociable empieza a forjar una disciplina que va más allá de dar pasitos cómodos. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Justo en este punto fronterizo, donde la comodidad de la microrrutina empieza a quedarse corta frente a las inclemencias de la realidad, es donde colisionamos con el terreno radical de nuestra segunda fuente. Vamos allá. Vamos a pasar de los hábitos atómicos a la locura más absoluta. Entra en escena Joe de Cena y el fenómeno de Spartan Up. Para entender por qué alguien defiende arrastrarse bajo alambre de espino por pura diversión, hay que entender primero de dónde viene. De Cena creció en Jamaica, Queens, en los años 70 y 80, un entorno duro, forjado por dos influencias parentales totalmente esquizofrénicas. Una dualidad verdaderamente singular. Por un lado, tenía un padre involucrado en negocios de dudosa legalidad y con una ética laboral despiadada, de pura supervivencia callejera. Un tipo duro. Muy duro. Por el otro, una madre que, tras un despertar personal, se vuelca obsesivamente en la meditación, el veganismo estricto y el bienestar integral, arrastrando a su hijo a este nuevo estilo de vida. Esas dos fuerzas titánicas, el pragmatismo implacable y la disciplina espiritual y física, moldearon una psique única. Es que la historia de Cena está llena de anécdotas que desafían la lógica. Se relata cómo, con apenas 8 años, se escapó por una ventana en mitad de la noche para correr 25 millas completas solo para llegar a la casa de su abuela. Un niño de 8 años corriendo una maratón prácticamente. Una pasada.
Ya desde entonces mostraba una tolerancia a la incomodidad y una fijación por el objetivo que rozaban lo patológico. Y fue esa misma tenacidad ciega la que utilizó años más tarde para sacar a su familia de la ruina económica. Empezó limpiando piscinas y construyó un negocio multimillonario antes incluso de pisar las aulas de la Universidad de Cornell. No encajaba en el perfil de estudiante de la Ivy League, encajaba en el perfil de alguien que no acepta un no por respuesta. Y ese rechazo visceral a la complacencia es lo que le empuja, ya de adulto y con éxito financiero, a buscar escenarios que replicaran la dureza de sus orígenes. Y esto nos devuelve a la carrera Yucatac en Quebec, el infierno de hielo del que hablábamos al principio del análisis. ¿La del aceite de oliva? Esa misma. 350 kilómetros en un invierno implacable, combinando esquí, navegación por el hielo y supervivencia pura. De Sena dedica el prólogo de su libro a este evento para dejar claro un punto crucial. Él no era un atleta olímpico. Físicamente, había docenas de competidores mucho mejor preparados. Claro, no era una cuestión de puro músculo. Para nada. Cuando llegó el momento de descender aquel acantilado con las cuerdas sueltas, a 30 grados bajo cero, no fue el consumo máximo de oxígeno lo que le salvó la vida, fue una fortaleza mental inquebrantable, entrenada a base de buscar voluntariamente la miseria. El análisis de esta experiencia revela el núcleo de la filosofía espartana. De Sena defiende la existencia de una correlación matemática, casi una ley física universal, entre el nivel de sufrimiento extremo tolerado durante una prueba y el nivel de euforia, triunfo y claridad mental que se alcanza al cruzar la línea de meta. Una recompensa proporcional al dolor. Exactamente. Argumenta que la sociedad moderna nos ha anestesiado con termostatos regulados, comida rápida y entretenimiento a la carta. Al eliminar todo el sufrimiento físico, hemos eliminado también la capacidad de sentir verdadera realización. Y para despertar a la sociedad de ese letargo, De Sena diseñó la infame Death Race, una competición de resistencia cuyo único eslogan comercial era «Podrías morir». Un evento creado específicamente para quebrar psicológicamente a los participantes, obligándoles a realizar tareas absurdas, como cortar leña durante 10 horas seguidas o memorizar listas de nombres tras días sin dormir. Una locura total. Absoluta. Pero al ver el profundo impacto transformador que esto tenía en los pocos que terminaban, decidió escalar el concepto y democratizarlo, dando a luz a las famosas Spartan Races. Hay un pasaje en los textos que ilustra brillantemente la aplicación práctica de esta locura. Hablamos de Noel Thompson, un reputado entrenador de lucha libre que decidió llevar a su equipo de atletas de élite a la granja de Sena, en las montañas de Vermont, para un entrenamiento de pretemporada. Y el entrenamiento no consistía en perfeccionar llaves o técnicas de combate. Consistía en enfrentarse a tareas extenuantes, irracionales y dolorosas en un campo inundado de barro helado. El famoso barro espartano. Exacto, porque en el léxico espartano el barro no es tierra mojada. El barro es una metáfora física, tangible y exasperante de la adversidad. Es una exposición gradual al trauma controlado. Al obligar a estos luchadores a avanzar físicamente a través de ese barro espeso que te chupa las botas, De Sena y Thompson estaban recableando el cerebro de los atletas. Les estaban enseñando a disociar el impulso de rendirse del nivel de incomodidad presente. Entrenando la mente por encima del cuerpo. Eso es. La premisa es que si entrenas a tu mente para no claudicar cuando el barro es físico y te congela los huesos, esa misma mente no claudicará cuando el barro sea la pérdida de un familiar, la quiebra de una empresa o un divorcio devastador. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Llegamos al punto de inflexión, porque tenemos a la escuela de la productividad y los microhábitos diciéndonos «hazlo fácil, elimina toda fricción, da pasos minúsculos para no asustar a la amígdala». Cero sufrimiento. Sí. Y en la otra esquina tenemos a los espartanos gritando «destruye tu zona de confort, abraza el dolor y métete de cabeza en el barro helado». ¿Parecen irreconciliables? ¿Cómo logramos que el método del paso milimétrico conviva con la filosofía del sufrimiento extremo? La respuesta se encuentra en un concepto transversal que unifica todas las investigaciones: la capacidad de retrasar la gratificación. El análisis de Spartan Up rescata el celebérrimo experimento del malvavisco de la Universidad de Stanford de los años 70. Ah, el de la golosina y los niños. Ese mismo. Aquel estudio donde se dejaba a un niño solo en una habitación con una golosina, prometiéndole una segunda si era capaz de resistir la tentación de comerse la primera durante 15 minutos.
Los estudios de seguimiento a largo plazo demostraron que esa habilidad para soportar la frustración a corto plazo predecía el rendimiento académico, la salud y el éxito profesional décadas después. El músculo de la voluntad es elegir lo correcto a largo plazo sobre lo fácil a corto plazo. Ya sea elegir no darle al botón de posponer la alarma a las 6 de la mañana o elegir no abandonar una carrera de obstáculos. Exactamente. El tejido neuronal que se utiliza para rechazar la comodidad instantánea de quedarse en el sofá y forzarse a crear un hábito atómico, por ridículamente pequeño que sea al principio, es estructuralmente el mismo que se activa para seguir caminando cuando los músculos fallan en medio de una montaña. Ambas escuelas enseñan, de formas distintas, a gestionar la incomodidad. Es como si una construyera los planos y la otra probara el edificio. Muy bien visto. Los hábitos atómicos construyen el andamiaje día a día en la sombra, y la Spartan Race es la auditoría extrema de ese andamiaje. Y nos encontramos con un caso real en las lecturas que materializa esta unión, la historia de Sarah Marbach, alguien que partía de una situación de sobrepeso severo y un estilo de vida totalmente sedentario, y que acabó completando múltiples Spartan Races. Yo estoy asombrada con su caso. Una transformación radical. Y tanto. Pero su transformación no fue un montaje de película de 5 minutos. No se levantó una mañana llena de motivación mística y se lanzó al barro. Su éxito fue el resultado directo de cruzar ambos mundos. Primero, aplicó la ingeniería de los hábitos atómicos, mejoró su entorno, dio pequeños pasos innegociables con su alimentación y su movimiento diario, aplicando la regla de nunca fallar 2 veces. Creando la base sólida. Efectivamente. Y una vez que ese sistema robusteció su cuerpo y su mente, utilizó la Spartan Race como el catalizador para romper sus límites percibidos. El hábito fue el escudo, el barro fue la fragua. Esto plantea una pregunta importante, y creo que es el momento de introducir el análisis crítico y aplicar ciertos matices, porque el entusiasmo espartano puede ser engañoso. El resumen de Bucchi sobre la filosofía de Decena subraya un punto ciego considerable en su discurso. Cierto, hay que mirarlo con lupa. El mensaje central de Spartanadi se basa en la premisa de superar los obstáculos a base de pura determinación y voluntad individual. Pero este enfoque, llevado al extremo, peca de una visión profundamente privilegiada de la psicología humana. Claro, no todos empezamos la carrera en la misma línea de salida, por desgracia. Precisamente. La crítica enlaza con las investigaciones de la psicóloga Angela Duckworth sobre la perseverancia, concepto que ella popularizó como grit. Duckworth demostró de manera concluyente que factores como las barreras sistémicas, el entorno socioeconómico de partida y la red de apoyo externo influyen de manera drástica en la capacidad de un individuo para mostrar esa tenacidad implacable. El contexto importa muchísimo. Importa todo. La teoría del agotamiento del ego, muy estudiada en psicología, demuestra que lidiar diariamente con la pobreza, la discriminación o la precariedad drena las reservas de fuerza de voluntad. Exigir simplemente más actitud espartana a alguien cuyo entorno está estructuralmente diseñado para asfixiarle es no entender cómo funciona el comportamiento humano. Y al conectar estos puntos, todo cobra un sentido espectacular, porque nos devuelve a los clásicos que Jaime Rodríguez de Santiago destaca en sus apuntes, específicamente a Stephen R. Covey y los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro fundamental. Totalmente. Covey hablaba de centrarse en el círculo de influencia, es decir, aquellas cosas sobre las que tenemos control real y directo. La crítica al modelo espartano le da la razón absoluta a Covey y a James Clear. El entorno manda. Sin duda. No se puede exigir a una mente que opere con una voluntad de hierro si vive en un ecosistema de caos constante. La genialidad consiste en arreglar primero el sistema a nivel micro. Hay que diseñar un entorno en la cocina, en la oficina y en las horas de sueño que facilite las buenas decisiones de forma automática. Es una síntesis perfecta de ambas perspectivas. Para poder tener las reservas de energía necesarias para sobrevivir al barro espartano a nivel macro, primero se debe dominar implacablemente la arquitectura de los hábitos a nivel micro. El estoicismo moderno de Decena solo es sostenible a largo plazo si se apoya en los sistemas silenciosos de Clear, Rubin y Maurer. ¡Qué gran recorrido hemos hecho hoy! Para sintetizar todo este conocimiento, a nuestra audiencia le debe quedar claro que la vida, invariablemente, va a exigir que salgamos de nuestras zonas de confort. Las turbulencias llegarán. Tarde o temprano. Así es.
ya sea dando un paso minúsculo, casi imperceptible, hacia un nuevo comportamiento o enfrentándose de manera deliberada a la extenuación física en el barro. La clave fundamental del éxito humano reside en dejar de depender de la motivación efímera y de las decisiones impulsivas. Se trata de diseñar sistemas a prueba de fallos y de aprender a abrazar la incomodidad de forma estratégica. Si conectamos esto con el panorama general de la condición humana, entendemos que nuestras rutinas diarias no son meros trucos de productividad para hacer más cosas en menos tiempo. Son en realidad los cimientos invisibles que nos sostienen cuando los acantilados helados de la vida real aparecen de la nada. Una gran metáfora. Es que, ante una crisis, el ser humano no se eleva mágicamente al nivel de sus ilusiones o esperanzas. Caemos, inevitablemente, al nivel del entrenamiento y los sistemas que hayamos construido previamente. Esfuerzo deliberado y la exposición a la adversidad, ese famoso barro del que hablábamos, son imprescindibles para forjar la resiliencia humana. ¿Qué ocurre con nuestra civilización actual? Estamos utilizando la tecnología y el diseño de sistemas precisamente para eliminar hasta la más mínima gota de fricción e incomodidad de nuestro día a día. Comida a un clic, entretenimiento infinito, temperatura perfecta. Todo fácil y rápido. Exacto. Entonces la gran pregunta es, si llegamos a construir una sociedad absolutamente carente de asperezas, ¿estamos, sin darnos cuenta, erradicando nuestra capacidad biológica para sobrevivir al próximo gran desafío? ¿Hasta qué punto necesitamos la fricción para no olvidarnos de cómo caminar? Es una paradoja fascinante. Cuanto más perfecta hacemos nuestra burbuja tecnológica, más vulnerables podríamos estar volviéndonos ante el mundo real. Ha sido verdaderamente estimulante diseccionar estas ideas hoy. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer. Nos despedimos por ahora invitando a nuestra audiencia a seguir cuestionando las certezas y a construir, con paciencia y algo de barro, cimientos cada vez más sólidos. ¡Hasta la próxima!